podemos disfrutar de cielos limpios y despejados, con una hermosa luz, con nubes transparentes que invitan a mirar el paisaje. Asimismo, esa calma se observa en las ciudades desmovilizadas, con escaso tránsito y escasa circulación de personas. Desde hace aproximadamente un año, el planeta experimenta una parada global, donde gran parte de sus industrias y de su ritmo de vida han cambiado radicalmente para dar paso a una cuarentena y a una serie de restricciones impulsadas por la pandemia causada por el COVID-19 que cubrió al planeta desde comienzos del año 2020. Efectivamente, el coronavirus proveniente de China es la primera pandemia del siglo XXI y así como ha ocasionado replanteamientos radicales en lo que era el estilo de vida de la humanidad y profundos cambios en la naturaleza de la dinámica social y económica del planeta, también ofrece una estupenda oportunidad para conocer mejor la evolución de las sociedades y las implicaciones de las enfermedades en la historia universal. Encantada de saludarles. En este video vamos a abordar un tema que nos ha afectado a todos desde el 2020. Por supuesto, estoy hablando de la pandemia del coronavirus. Esta enfermedad ha tenido una serie de consecuencias de alcance global, tanto en lo político como en lo económico, lo social y hasta lo cultural. Y es interesante abordar las conjeturas y explicaciones que en torno al surgimiento del virus y la expansión de la enfermedad han surgido. En primer lugar, lo que está claro es que surgió originalmente en un lugar de China, en Wuhan, y que a partir de allí se expandió hacia el resto del planeta. Hay otras cosas que también están claras. China se benefició económicamente de la pandemia. Según algunos entendidos, pasó a ser la primera potencia mundial y también se dice que logró comprar o adquirir toda la tecnología de Occidente a un precio muy económico por la caída de las bolsas y del sistema financiero en Occidente a raíz de la enfermedad. Claramente ha tenido otras consecuencias políticas, como por ejemplo la derrota de Donald Trump en la campaña electoral que recién acaba de terminar. Sobre el origen de la enfermedad han surgido cualquier cantidad de explicaciones y suposiciones, desde las más fantásticas hasta las más razonables. Algunos dicen que es una zoonosis, es decir, una enfermedad originada por un patógeno que es propio de los animales y que se transmite al ser humano. En el caso del coronavirus, parece que el vector habría sido un vampiro que se habría comerciado en el mercado de carne de Wuhan. Otros dicen que fue una fuga de un laboratorio de armas biológicas en la misma ciudad. Y también se ha llegado a decir que fue un ataque biológico de China a Occidente, como parte de su avanzada geopolítica de control global. En todo caso, es importante para los estudiosos de la comunicación y de la sociología política en general tener un adecuado entendimiento de por qué la mayor parte de las pandemias tienden a surgir de China o de Asia. Y al respecto, el profesor Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, ofrece una detallada explicación basada en investigación científica. En este video expondremos el capítulo 11 de su obra titulado El regalo mortal del ganado, que ofrece un aporte para la comprensión del origen y del comportamiento de las enfermedades epidémicas masivas. Debe decirse que el coronavirus no es la primera pandemia que proviene de Asia, y específicamente de China.
Anteriormente, en la historia de la humanidad, se han conocido múltiples epidemias que han tenido fuertes efectos sobre la humanidad y que provenían de las regiones asiáticas. Esto tiene que ver con el desarrollo de la humanidad y del hecho de que China es una de las regiones más antiguas del planeta donde se asentó tanto la agricultura como la ganadería. Pasamos entonces a exponer la tesis del profesor Jared Diamond. Jared Diamond narra en su obra que la inspiración para escribir este libro surgió cuando se encontraba en Papúa Nueva Guinea. En una ocasión, paseando por la orilla del mar, se encontró con un amigo llamado Yali, que pertenecía a la etnia nativa de esa nación y quien le preguntó por qué ustedes los blancos desarrollaron tanto cargamento y lo trajeron a Nueva Guinea, pero nosotros los negros teníamos tan poco cargamento propio. Por blancos se refería Yali a los europeos que se trasladaron como colonos a esta región del mundo desde el siglo XIX hasta el presente. Y por cargamento se refería Yali a toda la tecnología, los productos manufacturados y los bienes culturales propios de la civilización occidental. La respuesta a esta pregunta no es nada fácil, por el contrario, es compleja y multifactorial. Y en lo que tiene que ver con el desarrollo de las pandemias, está vinculada netamente con el origen de la producción de alimentos y con ellos la sedentarización de la humanidad y el establecimiento de las primeras sociedades densamente pobladas de la historia. En el capítulo titulado El regalo mortal del ganado, Jared Diamond nos recuerda que la producción de alimentos, es decir, la agricultura, surgió en un número limitado de lugares del planeta, a saber, en primer lugar, el sudoeste de Asia, también llamado el creciente fértil, 8.500 años antes de Cristo. En segundo lugar, en China, antes de 7.500 años antes de Cristo. En tercer lugar, Mesoamérica, 3.500 años antes de Cristo. En cuarto lugar, los Andes, 3.500 años antes de Cristo. Y en quinto lugar, en el este de Norteamérica, 2.500 años antes de Cristo. Como podemos ver, la agricultura se estableció en las regiones de Asia y de China al menos 4.000 años antes que en cualquier otra parte del planeta. Esto, por supuesto, tiene como consecuencia que en esta región comenzaran a desarrollarse las primeras concentraciones humanas, las primeras civilizaciones caracterizadas por la densidad poblacional, el hacinamiento y la falta de higiene que es propicia para el desarrollo de patógenos. Junto con la agricultura también surge la ganadería. Y al respecto, Jared Diamond explica que de 148 mamíferos que potencialmente pudieron haber sido domesticados para beneficio de la humanidad, solamente 14 pasaron la prueba y fueron efectivamente domesticados. De esos 14 mamíferos, 9 son originarios exclusivamente de Asia y 3 son originarios de Eurasia, es decir, tanto de Asia como de Europa. Y más aún, en esta cuenta no se incluye al gaur y al banteng, especies animales que también fueron domesticadas inicialmente en Asia. Asimismo, esta cuenta de mamíferos no incluye al perro, del cual debe decirse que también fue domesticado por el hombre. Hay registros de domesticación del perro 10.000 años antes de Cristo. Y el lugar de registro de estos hallazgos es el sudeste de Asia, China y América del Norte. Es decir, en las sociedades asiáticas es donde
ha habido un contacto más antiguo y más estrecho del hombre con los animales, particularmente con el ganado. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha determinado que las mayores enfermedades infecciosas que afectan al hombre han evolucionado de patógenos que originalmente se encontraban en animales vacunos, es decir, del ganado. Al respecto, podemos mencionar a la viruela, la gripe, la tuberculosis, la malaria, la peste, el sarampión y el cólera. Jared Diamond plantea que las enfermedades han tenido un papel primordial en el moldeado de la historia y contribuyen a explicar y comprender por qué algunas civilizaciones lograron imponerse sobre otras. Al respecto, nuestro autor señala que a veces el mejor ejército era aquel que resistía mejor las enfermedades. Un ejemplo de esto es la conquista de América, particularmente la conquista de México y la de los Andes. El papel de la epidemia de viruela que aconteció inmediatamente después de la llegada de nuestros ancestros europeos al continente americano fue determinante porque en algunas regiones llegó a liquidar al 90% de la población local que carecía de anticuerpos y de defensas inmunitarias naturales ante el patógeno de la viruela, para el cual los europeos, con una larga historia de contacto con la enfermedad, estaban mejor preparados en cuanto a su sistema inmunitario. Es por ello que la comprensión de las enfermedades es de importancia para entender el mundo que vivimos. En ese sentido, es necesario comprender cómo funciona un microbio. En primer lugar, un microbio es un ser vivo sujeto a las leyes de la evolución como cualquier otro organismo complejo de la naturaleza. Es por ello que como especie, los microbios están en constante evolución y lo primero que necesitan es poder propagarse, reproducirse para sobrevivir. Para lo cual ellos desarrollan principalmente 4 estrategias. La primera de las estrategias es la que podemos entender como la espera pasiva, para ser comido o consumido o incorporarse al cuerpo de su víctima. Ejemplo de esto es la bacteria de la salmonela, que se contrae al comer huevos o carne infectada por ella. La segunda estrategia es trasladarse a su víctima a través de un vector. Un ejemplo clásico y trágico también de esta estrategia es la de la peste negra. El microbio que causa la enfermedad contaminaba primero a una pulga, es decir, un animal parásito de otras especies mamíferas como las ratas, los perros, los gatos, etc. Una vez que pasaba a estos animales domésticos, quedaba al alcance del ser humano, quien se contagiaba por la picadura de la pulga que estaba presente en estos animales mencionados. La tercera estrategia de los microbios para propagarse es modificar al huésped para acelerar su propagación, como por ejemplo en el caso de la viruela. El microbio que la causa le genera unas pústulas dérmicas a su víctima que cuando se rompen propagan el microbio de la viruela hacia otras personas como los cuidadores o familiares o a prendas de uso cotidiano de la víctima, con lo cual favorecen que otras personas sanas se contagien. Otra estrategia de propagación de los microbios, aparte de la modificación de la anatomía de su víctima, es la modificación de su comportamiento o de su fisiología para favorecer la propagación, como por ejemplo la gripe o la tosferina, que provoca en quien la sufre accesos de tos
o de estornudos que permiten que el patógeno salga expulsado por el aire y pueda contagiar a otras personas. Entonces, lo que nosotros podemos entender como síntomas de la enfermedad desde un punto de vista evolucionista biológico son las estrategias evolutivas de los microbios para propagarse. Por supuesto, el ser humano se va adaptando para poder resistir a los microbios y demás organismos patógenos. En ese sentido, existe una tensión constante y antigua entre los patógenos que afectan al ser humano y el sistema inmunológico. Y aquí cabe preguntarnos, ¿quiénes pueden resistir mejor determinadas enfermedades? Las más resistentes, lógicamente, son las personas o los grupos humanos que han estado expuestos reiteradamente a patógenos que les producen antígenos, es decir, anticuerpos. Ahora bien, ¿cómo se producen estas exposiciones reiteradas? A través de las epidemias. Es decir, cuando alguna sociedad a lo largo de su historia se ve expuestas a una serie de epidemias y las sucesivas generaciones van adquiriendo arsenal inmunitario para defenderse de estas enfermedades. Es lo que se llama comúnmente la inmunidad de rebaño. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las epidemias? En primer lugar, una epidemia suele ser de propagación rápida. Esto nos lleva a su segunda característica. Las enfermedades epidémicas suelen ser de carácter agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan de forma súbita, en cuestión de horas, se desarrollan rápidamente, en poco tiempo, y se resuelven de la misma manera, ya sea con la recuperación o con la muerte de la víctima. Las personas recuperadas logran alguna inmunidad, que puede ser permanente o temporal. Y por último, suelen estar circunscritas a los seres humanos. De esta forma, estas cuatro características generan una dinámica por la cual la enfermedad desaparece temporalmente una vez que termina su fase aguda, porque las personas que no eran capaces de soportarla murieron y las sobrevivientes desarrollaron inmunidad. Por lo tanto, la enfermedad retrocede hasta que surge una nueva generación que no es inmune a los patógenos que la causan. Por estas características, las enfermedades, para tener un carácter epidémico, necesitan una población que sea lo suficientemente densa y numerosa para proporcionar sucesivamente nuevas cosechas de niños susceptibles de enfermarse, porque si no, el microbio desaparece. Esto es lo que explica que las tribus de pequeño tamaño o las sociedades no densamente pobladas no pueden albergar enfermedades masivas, porque al ser poblaciones pequeñas, una enfermedad de carácter agudo puede matar a toda la población y no dejar sobrevivientes suficientes como para que la enfermedad permanezca a lo largo del tiempo en las nuevas generaciones. Por eso, las sociedades escasa o medianamente pobladas no fueron capaces de resistir enfermedades foráneas ni desarrollaron enfermedades epidémicas propias que transmitirles a los grupos humanos provenientes de continentes como Asia y Europa que tienen milenios siendo densamente poblados y en estrecho contacto desde hace milenios con ganado vacuno domesticado, que es la fuente de las principales enfermedades epidémicas que padece hoy en día la humanidad. De esta forma, las sociedades más antiguas que iniciaron la producción de alimentos, así como la ganadería, son las que pudieron tener la necesaria densidad para convertirse en caldo de cultivo de estas enfermedades. Ahora bien, ¿qué factores contribuyeron a la propagación de las enfermedades masivas desde Asia para el resto del mundo? En primer lugar, el descubrimiento de rutas comerciales mundiales. Es sabido que el Imperio Romano
manejaba rutas que unían Roma con Asia, África y Europa. En la actualidad, la globalización y la existencia de rutas terrestres, marítimas y muy especialmente aéreas que permiten comunicar un extremo del planeta con otro en cuestión de horas, facilitan la rápida propagación de epidemias. Y por supuesto, estas epidemias van a tender a hacer mayores estragos en aquellos lugares del mundo que constituyen ejes del traslado de viajeros o son centros de atracción de migrantes, como por ejemplo la primera potencia económica y comercial del mundo, Estados Unidos. En ese sentido, no es de extrañar que al surgir la pandemia, Estados Unidos se hubiera convertido rápidamente en el país con la mayor cantidad de contagiados y víctimas de la enfermedad. Está claro hasta este punto el comportamiento y origen de las enfermedades masivas. Hemos establecido que la mayoría son zoonosis. Ahora bien, estando claro que la totalidad de las enfermedades masivas tuvieron inicialmente un precursor animal, cabe preguntarse cómo pasan desde una especie animal cualquiera hasta los seres humanos. Y al respecto, Jared Diamond cierra su capítulo explicando que hay una evolución desde el precursor animal hasta los seres humanos. Y al respecto, un germen puede tomar 4 caminos. El primero de ellos se referiría a un microbio en una etapa evolutiva temprana, en la cual es una enfermedad netamente animal que pueden sufrir los seres humanos. Por ejemplo, la citacosis o la brucelosis. ¿En qué consisten estas enfermedades? En el caso de la citacosis, para dar un ejemplo, se trata de una enfermedad que suelen sufrir los loros, las cotorras y las guacamayas, y de las cuales pueden contagiarse los seres humanos que están en contacto con estas aves. En este caso, el microbio no ha evolucionado como para dejar de ser una enfermedad netamente animal y pasar a ser una enfermedad humana. Una segunda etapa de evolución sería la que corresponde a aquellos patógenos o gérmenes que evolucionaron para llegar a ser transmisibles de persona a persona, pero que en algún momento encontraron un obstáculo evolutivo que los hizo desaparecer. De manera que existieron en algún momento como enfermedad en la historia de la humanidad, pero que se extinguieron y ya no hay casos registrados de dolencias a partir de ese germen. Un ejemplo de esto podría ser el curo, también llamado enfermedad de la risa, que ya desapareció y no se registran casos de esta enfermedad entre seres humanos. Una tercera etapa sería aquellos patógenos que lograron superar un determinado obstáculo evolutivo y que han evolucionado hasta convertirse en una enfermedad netamente humana, transmisible de persona a persona y que tienen un potencial masivo, el cual sin embargo no se ha convertido en una pandemia o no ha hecho una crisis aguda generalizada. Ejemplo de esto es el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como el SIDA. Por último, tenemos los patógenos que lograron evolucionar, sostenerse en el tiempo y propagarse hasta llegar a ser enfermedades propiamente humanas, como es el caso del sarampión, la viruela, las paperas o el actual coronavirus.
La explicación ofrecida por el profesor Jared Diamond deja clara la importancia de las enfermedades para configurar determinados desenlaces históricos, como hace medio milenio el triunfo de los conquistadores españoles sobre los aztecas. Si volvemos a la pregunta realizada por su amigo Yali respecto a la superioridad de los europeos, vale citar a nuestro autor cuando cierra diciendo, y lo citamos, en lo que respecta a su capacidad para ocupar continentes y desplazar o imponerse sobre poblaciones locales, no hubiera sido posible sin los gérmenes desarrollados a partir de la prolongada intimidad de los euroasiáticos con los animales domésticos. Fin de la cita. Y así como hace medio milenio los conquistadores pudieron imponerse sobre los aztecas gracias al germen de la viruela en la conquista de América, cabe preguntarse si el germen del coronavirus no será hoy en día el ariete con el cual China se abra paso para llegar a ser la primera potencia mundial. Muchas gracias.